¿Cómo sabes si tu ser amado que partió al más allá está verdaderamente en el cielo y no sufriendo en otro lugar? Esta pregunta atormenta las noches de millones de personas que perdieron a alguien que amaban profundamente. Santa Teresa de Ávila enfrentó esta misma agonía cuando perdió a su madre a los 13 años y pasó décadas sin paz hasta que Dios le reveló señales específicas e inconfundibles de que un alma ha llegado a la presencia divina. Si el dolor de no saber dónde está tu ser querido no te deja dormir, si cada día te preguntas si tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo está bien en el más allá, lo que Santa Teresa descubrió en sus experiencias místicas profundas puede finalmente darte la paz que tu corazón tanto necesita. Si estás aquí, es porque amas a alguien que ya no está físicamente, pero que nunca ha dejado tu corazón. Santa Teresa de Ávila conoció este dolor devastador de perder a quienes amamos y recibió de Dios visiones claras sobre el estado de las almas en el más allá. Si te suscribes ahora y activas la campanita, recibirás en el primer comentario fijado la oración que Santa Teresa rezaba para pedir por las almas de sus seres queridos y recibir señales claras de su estado espiritual. Comparte este mensaje con tu familia porque todos necesitamos paz sobre nuestros difuntos amados. Escribe en los comentarios el nombre de la persona que partió cuyo estado espiritual te preocupa más, junto con tu ciudad, porque tu testimonio puede consolar a alguien más que sufre lo mismo. Quédate hasta el final porque voy a compartir la oración específica que Santa Teresa usaba cuando necesitaba confirmación divina sobre el destino eterno de un alma querida. Santa Teresa de Ávila perdió a su madre cuando apenas tenía 13 años de edad, en un momento crucial de su desarrollo emocional y espiritual. Su madre era su ancla, su refugio, su guía en este mundo confuso. Y cuando murió repentinamente, Teresa cayó en una devastación tan profunda que casi pierde su fe completamente. Durante años vivió atormentada por una pregunta que la despertaba llorando en las madrugadas. ¿Está mi madre en el cielo? ¿O sufriendo en el purgatorio por pecados que yo desconozco? Esta agonía del no saber es quizás el dolor más profundo que podemos experimentar después de perder a alguien amado. El dolor de la separación física es terrible, pero el tormento de no saber si esa alma está en paz o en sufrimiento es completamente insoportable para un corazón que verdaderamente ama. Durante 20 años después de la muerte de su madre, Teresa vivió sin respuestas claras. Oraba constantemente por el alma de su madre. Ofrecía misas, hacía penitencias, pero la duda la consumía, hasta que a los 33 años de edad, en un momento de oración contemplativa profunda, tuvo la primera de muchas experiencias místicas que transformarían completamente su comprensión del más allá. Dios le mostró no solo el estado de su madre, sino también le reveló 5 señales específicas e inconfundibles que cualquier persona puede identificar para saber si un ser querido ha llegado al cielo. Estas señales no son imaginaciones piadosas ni consuelos vacíos. Son realidades espirituales que Dios usa para comunicarse con quienes quedan vivos y necesitan desesperadamente saber que sus amados están bien. Y antes de revelarte estas 5 señales que cambiaron la vida de Teresa y que pueden cambiar la tuya, necesitas entender algo fundamental que ella misma enseña con claridad absoluta. Dios es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Esto significa que muy pocas almas van directamente al infierno, porque se requiere un rechazo consciente, deliberado, persistente de Dios hasta el último aliento. La mayoría de las almas que vivieron con fe, aunque imperfecta, van primero al purgatorio para purificación y luego al cielo. Y Dios en su amor no nos deja en la oscuridad sobre el destino de nuestros seres queridos. Él envía señales claras para consolarnos y también para animarnos a seguir orando por las almas que aún necesitan nuestras oraciones para su purificación final. La primera señal de que un difunto está en el cielo, según Santa Teresa la experimentó repetidamente en su vida, es la paz profunda e inexplicable que invade tu corazón cuando piensas en esa persona después de un periodo inicial de duelo natural. Teresa lo explica con palabras hermosas en su autobiografía. Cuando un alma ha llegado a la presencia de Dios, los que quedamos aquí sentimos un descanso interior que no viene de haber superado el dolor, sino de una certeza divina que se instala suavemente en nuestro corazón. No es que dejes de extrañar a esa persona, el amor verdadero nunca olvida, pero el tormento desaparece, la angustia se va, y queda una paz dulce que te permite recordar con sonrisa en lugar de solo con lágrimas. Teresa experimentó esto exactamente 3 meses después de la muerte de su hermano Lorenzo, que había sido su confidente más cercano durante años. Los primeros 3 meses después de su muerte fueron agónicos para ella. Lloraba constantemente. No podía concentrarse en oración. Sentía que una parte de su alma había sido arrancada violentamente. Pero exactamente 90 días después de su muerte, durante la misa de la mañana, mientras el sacerdote elevaba la hostia consagrada,
Teresa sintió algo que describe como ola de paz cálida que la envolvió completamente. No fue algo que ella generó con su mente, ni algo que forzó para consolarse. Fue algo que vino de afuera, de arriba, de Dios mismo. Y en ese momento, supo con absoluta certeza que su hermano Lorenzo estaba en la presencia de Dios. La paz que sintió no era ausencia de dolor, sino presencia de Dios, comunicándole que su hermano estaba bien. Y esta paz tiene características específicas que la distinguen de simple resignación o de negación psicológica del dolor. La paz que viene de Dios cuando un alma está en el cielo es paz que te permite hablar de esa persona sin colapsar emocionalmente. Es paz que te permite dormir sin pesadillas horribles. Es paz que te da fuerzas para seguir viviendo con propósito, en lugar de solo existir esperando la muerte para reunirte. Es paz que no depende de tu estado de ánimo ese día, sino que permanece constante como fundamento firme bajo tus pies. Teresa dice algo hermoso sobre esto. La paz que viene de Dios tiene sabor diferente que cualquier paz humana. Una vez que la pruebas, la reconoces inmediatamente siempre. Pero Teresa también nos advierte con honestidad brutal que necesitamos escuchar. Si no sientes esta paz después de mucho tiempo, si el tormento persiste sin disminuir, si la angustia sobre el destino de esa alma no te da descanso, puede ser que Dios te esté llamando a orar más intensamente por esa alma que aún está en proceso de purificación en el purgatorio. No significa necesariamente que esté condenada, significa que necesita tus oraciones urgentemente. Y Dios usa tu inquietud como alarma espiritual para movilizarte a la intercesión. Teresa explica esto con claridad. A veces Dios permite que sintamos angustia no para atormentarnos, sino para que no nos conformemos con rezar ocasionalmente, sino que intercedamos con todo nuestro corazón. La segunda señal que Santa Teresa identificó como confirmación de que un alma está en el cielo es algo que va a sorprenderte porque es completamente opuesto a lo que muchos esperan. Es la ausencia total de apariciones o manifestaciones físicas dramáticas de esa persona después de su muerte. Teresa lo explica de forma contundente. Las almas que están en la presencia beatífica de Dios no necesitan ni quieren regresar a este valle de lágrimas para manifestarse físicamente. Están en éxtasis infinito contemplando el rostro de Dios. No tienen interés en volver a este mundo caído. Por lo tanto, si tu ser querido fallecido no se aparece en sueños perturbadores, no mueve objetos en tu casa, no hace ruidos extraños, no envía señales físicas dramáticas, esto es confirmación positiva de que está bien, de que está donde debe estar, de que está en paz completa. Santa Teresa fue extremadamente escéptica sobre apariciones de difuntos precisamente porque entendió esta verdad profunda. Durante su vida muchas personas le contaron historias de familiares fallecidos que se aparecían constantemente en sueños angustiosos, o que movían cosas en la casa, o que hacían su presencia conocida de formas perturbadoras. Y Teresa les decía algo que las escandalizaba. Esas manifestaciones no vienen de almas que están en el cielo. Las almas en el cielo están absortas en Dios. Las manifestaciones perturbadoras vienen de una de tres fuentes. Almas en purgatorio que necesitan desesperadamente oraciones, demonios haciéndose pasar por difuntos para engañar a los vivos, o simplemente tu propia imaginación procesando el duelo. Teresa cuenta en sus escritos algo que necesitas saber. Después de la muerte de su padre al que amaba profundamente, ella esperó con ansiedad alguna señal, algún sueño, alguna manifestación de que él estaba bien. Pero no vino nada. Semanas pasaron, meses pasaron, ningún sueño especial, ninguna señal dramática. Y Teresa comenzó a angustiarse pensando que esto significaba que su padre estaba en grave situación en el purgatorio, hasta que en oración, Dios le habló claramente: «Hija mía, tu padre está conmigo, por eso no se manifiesta a ti. Las almas que están conmigo no miran atrás, miran solo a mí». La ausencia de señales perturbadoras es la mejor señal. Esto va contra todo lo que la cultura popular te enseña sobre difuntos enviando señales constantes a los vivos. Películas, libros, historias nos han condicionado a creer que si amamos a alguien que murió, esa persona nos enviará señales clarísimas desde el más allá. Pero Santa Teresa, con su experiencia mística de décadas, nos dice exactamente lo opuesto. Las almas en el cielo están tan absortas en la belleza infinita de Dios que este mundo les parece insignificante en comparación. No te abandonan por falta de amor. Te sueltan porque han encontrado el amor absoluto que hace que todo lo demás parezca sombra. Si estas revelaciones de Santa Teresa sobre las señales del cielo están removiendo algo profundo en tu alma, si estás comenzando a comprender verdades que nunca nadie te explicó claramente sobre tus difuntos, suscríbete ahora porque hay mucho más que necesitas saber para tener paz completa. Descarga del primer comentario fijado la guía completa que Santa Teresa usaba para discernir entre manifestaciones genuinas de Dios y engaños del enemigo respecto a los difuntos. Comparte este video con tu familia porque muchos están siendo atormentados por manifestaciones falsas que los confunden y roban su paz.
Escribe en los comentarios "Entiendo la señal", seguido del nombre de tu ser querido para que tu testimonio ayude a otros a comprender estas verdades liberadoras. Quédate hasta el final porque la quinta señal que voy a revelar es la más poderosa de todas y puede cambiar completamente tu relación con tus difuntos amados. La tercera señal de que un difunto está en el cielo es algo que va a sorprenderte completamente, porque nadie habla de esto en homilías ni en libros de devoción popular. Pero Santa Teresa lo experimentó tan frecuentemente que lo consideraba una de las confirmaciones más confiables que Dios puede dar. Es esta: cuando un alma está en el cielo, las personas que la conocieron en vida, pero que no están conscientes de su muerte, comienzan espontáneamente a soñar con ella de forma luminosa, pacífica, sin angustia. Y estos sueños tienen una calidad específica que los distingue de sueños ordinarios de procesamiento de duelo. Son sueños donde el difunto aparece radiante, vestido de blanco o rodeado de luz, sin hablar necesariamente, pero comunicando paz profunda solo con su presencia serena. Santa Teresa documentó meticulosamente este fenómeno cuando su confesor Fray Pedro de Alcántara murió después de haber sido su guía espiritual durante años cruciales. Ella estaba en Ávila cuando recibió la noticia de su muerte, que había ocurrido en otro convento a varios días de distancia. La noche que recibió la noticia, Teresa oró intensamente por su alma, preocupada por su estado eterno, porque aunque era hombre santo, ella sabía que todos necesitamos purificación. Pero antes de que ella pudiera hacer nada más, comenzaron a llegarle cartas de monjas de conventos distantes, que no sabían de su muerte, reportando lo mismo. Habían soñado con Fray Pedro esa misma noche, apareciendo radiante, sonriente, rodeado de luz dorada, sin decir palabra pero comunicando paz inmensa. Una monja de Salamanca escribió: "Lo vi en sueños subiendo una escalera luminosa vestido completamente de blanco brillante". Otra de Toledo: "Apareció en mi celda durante la noche rodeado de ángeles que cantaban". Una tercera de Medina del Campo: "Lo vi de pie en un jardín hermoso lleno de flores que nunca había visto, y aunque no habló, supe que estaba diciéndome que estaba feliz". Todas estas monjas tuvieron estos sueños la misma noche sin saber que él había muerto. Y cuando Teresa recopiló todos estos testimonios, entendió que Dios había enviado confirmación múltiple simultánea de que Fray Pedro había ido directamente al cielo sin pasar por purgatorio, debido a su santidad excepcional. Y estos sueños celestiales tienen características que los distinguen completamente de pesadillas o de sueños ordinarios de duelo. En los sueños celestiales, el difunto nunca aparece sufriendo, llorando, pidiendo ayuda de forma desesperada, asustado o angustiado. Aparece en paz completa. A veces sonríe, a veces simplemente está presente irradiando calma. A veces hace un gesto simple como asentir con la cabeza o extender la mano sin tocar. Pero nunca hay drama, nunca hay terror, nunca hay peticiones angustiosas. La característica principal es paz profunda que permanece contigo incluso después de despertar. Te levantas de ese sueño sintiéndote consolado, no perturbado, descansado, no agitado, en paz, no en angustia. Teresa explica por qué Dios usa este método de sueños simultáneos en múltiples personas. Es su forma de dar testimonio colectivo, que ninguna persona individual puede fabricar o imaginar sola. Cuando 5 personas que no se conocen entre sí y que están en ciudades diferentes, todas sueñan la misma noche con el mismo difunto, de la misma forma luminosa y pacífica, esto va más allá de coincidencia. Es intervención divina directa, confirmando el estado bendito de esa alma. Y sucede más frecuentemente de lo que imaginas, especialmente en las primeras semanas, después de la muerte, cuando los vivos están más angustiados, necesitando confirmación. Pero Teresa también nos advierte sobre imitaciones demoníacas de estos sueños celestiales. El enemigo de nuestras almas es maestro del engaño y puede presentarse como ángel de luz o como difunto amado para confundirnos y llevarnos por caminos peligrosos. Los sueños demoníacos disfrazados tienen estas características que los delatan. El difunto te pide que hagas algo específico que va contra la doctrina católica o contra tu conciencia. El difunto te da mensajes que contradicen las enseñanzas de la Iglesia. El difunto te asusta o perturba dejándote agitado por días. El difunto te hace sentir culpable de formas manipuladoras. O el difunto te dice que no reces por él porque ya no lo necesita, pero que tú debes hacer otras cosas extrañas. Estos son señales claras de engaño demoníaco, y debes rechazarlos inmediatamente invocando la sangre de Cristo. La cuarta señal que Santa Teresa identificó como confirmación de que un alma está en el cielo es más sutil pero igualmente poderosa, cuando sabes identificarla correctamente. Es la transformación espiritual positiva que comienza a ocurrir en los vivos que amaron a ese difunto. Teresa lo observó repetidamente. Cuando un alma llega al cielo, comienza inmediatamente a interceder poderosamente desde allá por los que quedaron aquí,
y los efectos de esa intercesión celestial se manifiestan como cambios reales en la vida espiritual de los vivos. Conversiones inesperadas, sanaciones de relaciones rotas, milagros pequeños pero significativos, paz que reemplaza angustia, fe que crece donde había duda. Y estos cambios no son coincidencias, ni solo procesamiento natural del duelo. Son intervenciones directas de Dios en respuesta a las oraciones del Santo en el cielo, por sus amados que aún peregrinan en la tierra. Santa Teresa experimentó esto de forma dramática después de la muerte de su hermana Juana, que había sido particularmente cercana a ella. Juana había muerto después de larga enfermedad dolorosa, pero había mantenido fe inquebrantable hasta el final. Teresa oró intensamente durante 40 días por su alma, pero no recibió señales claras inicialmente, pero comenzó a notar algo extraordinario. En las semanas después de la muerte de Juana, 3 de las hijas de Juana que habían sido espiritualmente tibias, comenzaron súbitamente a buscar a Dios con fervor. Una entró al convento, otra comenzó a hacer obras de caridad que nunca había considerado antes. La tercera se reconcilió con su esposo después de años de matrimonio frío. Y cuando Teresa vio este patrón, supo inmediatamente: Juana está en el cielo intercediendo poderosamente por sus hijas desde allá. Este principio espiritual es profundo, y necesitas comprenderlo completamente. Las almas en el cielo no pierden su amor por los que dejaron en la tierra. Al contrario, ese amor se purifica y se intensifica infinitamente, porque ahora aman con el mismo amor de Dios, sin las limitaciones del ego humano, y pueden interceder con poder que nosotros aquí no podemos porque están en presencia directa de Dios, presentando nuestras necesidades ante el trono de gracia. La Iglesia llama a esto la comunión de los santos. Los vivos y los muertos en Cristo están unidos en un solo cuerpo místico, donde los del cielo ayudan a los de la tierra y los de la tierra ayudan a los del purgatorio. Entonces pregúntate con total honestidad, después de la muerte de tu ser querido, especialmente después de pasar el shock inicial y el duelo más agudo, ¿has notado cambios espirituales positivos en tu vida o en las vidas de otros que amaban a ese difunto? Conversiones inesperadas, reconciliaciones que parecían imposibles, sanaciones físicas o emocionales, oportunidades que se abrieron milagrosamente, protecciones inexplicables en momentos de peligro. Estas no son coincidencias si ocurren en patrón después de la muerte de alguien que vivió con fe. Son confirmaciones de que esa alma está en el cielo intercediendo activamente por ustedes. Teresa cuenta la historia hermosa de una madre viuda que perdió a su único hijo en accidente cuando el joven tenía apenas 20 años. La madre cayó en depresión devastadora durante meses sin poder aceptar la pérdida, pero comenzó a notar algo extraño. Cada vez que estaba en peligro de tomar decisiones terribles por su desesperación, aparecían personas o circunstancias que la detenían justo a tiempo. Cuando estaba a punto de vender su casa por una fracción de su valor en su confusión, un vecino sabio la detuvo. Cuando consideró entrar en una relación destructiva por su soledad, una amiga apareció providencialmente. Cuando pensó en acabar con su vida, un sacerdote tocó su puerta exactamente en ese momento. Y cuando ella le contó todo esto a Teresa, Santa Teresa le dijo con certeza absoluta: tu hijo está en el cielo protegiéndote desde allá. Estas no son coincidencias, son respuestas directas a sus oraciones por ti ante Dios. La quinta y última señal de que un difunto está en el cielo, la que Santa Teresa consideraba la más poderosa y definitiva de todas, es algo que ocurre no en el mundo externo, sino en lo más profundo de tu corazón, durante la oración contemplativa sincera. Es la experiencia mística de sentir la presencia real de Dios más cerca que nunca antes, precisamente después de perder a ese ser querido, como si la muerte de esa persona hubiera abierto una puerta espiritual en tu corazón que antes estaba cerrada. Teresa lo vivió múltiples veces en su vida, y lo describe como el consuelo más profundo que Dios puede dar. Cuando un alma que amas llega al cielo, esa alma se convierte en puente viviente que te acerca más a Dios de lo que estabas antes de perderla. Santa Teresa experimentó esto de forma que cambió su vida completamente después de la muerte de su padre. Ella había tenido una relación complicada con él en vida. Lo amaba profundamente, pero también había luchado contra su autoridad cuando decidió entrar al convento contra su voluntad. Y cuando él murió, Teresa se sintió devastada, pero también culpable por todas las veces que lo había desafiado. Pasó semanas en oración intensa pidiendo por su alma, pero también buscando desesperadamente algún consuelo para su propia culpa. Y entonces sucedió algo que ella describe en su autobiografía como uno de los momentos más significativos de su vida espiritual. Durante la oración un día, sintió la presencia de Dios más cerca, más real, más tangible que nunca antes. Y en esa presencia divina intensificada, supo sin ninguna duda que su padre estaba con Dios, y que precisamente su muerte había abierto en el corazón de Teresa una capacidad nueva de experimentar a Dios que antes no existía. Esto es misterio profundo que necesitas meditar cuidadosamente,
porque es exactamente lo opuesto de lo que el mundo enseña sobre el duelo. El mundo te dice, perder a alguien que amas te aleja de Dios porque te hace dudar de su bondad. Pero Santa Teresa, con su experiencia mística de décadas, te dice, perder a alguien que amas y que está ahora en el cielo te acerca más a Dios porque esa alma desde allá intercede por tu crecimiento espiritual con poder que no tenía en vida. La muerte no termina la relación, la transforma. Y si esa alma está en el cielo, la relación se vuelve más profundamente espiritual y más poderosamente intercesora que cuando vivía en la tierra. Teresa explica esto con una imagen hermosa. Cuando alguien que amas muere y va al cielo, es como si hubiera cruzado al otro lado de un río y ahora puede ver cosas que desde este lado no podía ver. Puede ver los peligros que se aproximan a ti, puede ver las oportunidades que debes aprovechar, puede ver tu camino espiritual completo mientras tú solo ves el paso inmediato frente a ti. Y desde esa perspectiva celestial privilegiada, intercede por ti con sabiduría y poder infinitamente superiores a cualquier consejo que pudiera haberte dado cuando estaba vivo. Por eso dice Santiago que la oración del justo es poderosa y eficaz. Y cuánto más poderosas son las oraciones de los justos que ya están en presencia directa de Dios. Entonces la pregunta que debes hacerte con total honestidad, examinando tu corazón profundamente, es esta. Desde que perdiste a ese ser querido, después de pasar el shock inicial y el duelo más agudo, ¿sientes que Dios está más cerca de ti o más lejos? ¿Tu vida de oración se profundizó o se secó? ¿Tu fe se fortaleció o se debilitó? ¿Tu sentido de propósito eterno se intensificó o se diluyó? Si la respuesta honesta es que Dios está más cerca, que tu oración es más profunda, que tu fe es más fuerte, que tu perspectiva eterna es más clara, esto es confirmación poderosa de que esa alma está en el cielo intercediendo por ti, porque esta es obra que solo las almas en gloria pueden hacer, llevarnos más cerca de Dios precisamente a través de su ausencia física, pero presencia espiritual intensificada. Santa Teresa de Ávila nos enseñó durante 40 años de experiencia mística profunda que Dios no nos deja en la oscuridad sobre el destino eterno de nuestros seres queridos fallecidos. Él envía 5 señales claras e inconfundibles de que un alma ha llegado al cielo. Primero, paz profunda e inexplicable que invade tu corazón cuando piensas en esa persona después del duelo inicial. Segundo, ausencia total de manifestaciones físicas perturbadoras porque las almas en el cielo están absortas contemplando a Dios y no miran atrás a este valle de lágrimas. Tercero, sueños luminosos pacíficos que múltiples personas tienen simultáneamente sin conocerse entre sí, donde el difunto aparece radiante comunicando calma. Cuarto, transformación espiritual positiva en los vivos que amaron a ese difunto como fruto de su intercesión celestial poderosa. Y quinto, experiencia de sentir a Dios más cerca que nunca antes precisamente después de perder a esa persona, como si su muerte hubiera abierto puerta espiritual nueva en tu corazón. Si reconoces estas 5 señales en tu experiencia con el difunto que tanto te preocupaba, puedes descansar en paz sabiendo que está en las manos de Dios para siempre. Pero si reconoces honestamente que estas señales no están presentes y que tu angustia persiste, esto no significa necesariamente condenación, sino que esa alma necesita urgentemente tus oraciones intensas porque está en purificación en el purgatorio. Santa Teresa nos enseña, ora sin cesar por las almas de tus difuntos, hasta que sientas la paz que Dios da cuando ya no necesitan más intercesión. Si este mensaje te trajo la paz que tu corazón tanto necesitaba sobre tu ser querido fallecido, escribe en los comentarios, está en el cielo seguido del nombre de esa persona, y tu ciudad, y cuenta qué señales específicas has experimentado para que tu testimonio fortalezca la fe de otros que sufren la misma angustia. Si por el contrario reconoces que tu difunto probablemente necesita oraciones urgentes, escribe, oro por seguido del nombre para que toda nuestra comunidad se una intercediendo por esa alma querida. Si estas enseñanzas místicas de Santa Teresa transformaron tu comprensión del más allá y te dieron paz sobre tus difuntos, suscríbete ahora para continuar aprendiendo sabiduría espiritual profunda que sana el corazón y acerca a Dios. Descarga del primer comentario fijado la oración poderosa que Santa Teresa rezaba por las almas de sus difuntos, especialmente cuando necesitaba confirmación divina de su estado eterno. Comparte este video en todos tus grupos familiares porque todos necesitamos paz sobre nuestros seres queridos que partieron al más allá. Mira el siguiente video donde Santa Teresa revela más verdades místicas sobre la comunión entre los vivos y los muertos en Cristo que la Iglesia casi nunca enseña con claridad.